si yo voy a construir algo sobre un suelo muy duro, bueno, a lo mejor yo no tengo problemas con lo que vaya a construir. Pero si lo que yo quiero es construir y el único terreno que hay es un terreno de cultivo, ahí yo sí puedo tener problemas, porque no sé qué tipo de suelos tengo abajo y cuánto me vaya a resistir la estructura. También uno de los problemas muy importantes en mecánica de suelos y todo lo que se refiere al suelo es el agua. Tenemos que tener muy buen drenaje en todo lo que nosotros hagamos y ver si no nos llega agua de algún otro lugar que nos puede afectar nuestra construcción. ¿Por qué? Porque a la hora que se empiezan a mover los cimientos, pues se mueve todo el edificio y puede colapsar. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con esto, al igual que con lo que nosotros llamamos esfuerzos cortantes. Maestra, perdón. Mande. ¿Ya está presentando? No. Ah, ok. Perdón. ¿Estoy hablando como loca o qué? No, pensé que ya estaba presentando, perdón. No, todavía no. Ok. Entonces, es importante que sepamos del concepto y que podamos identificarlo, porque otra de las cosas importantes es, aparte de los movimientos que puede tener el suelo, por las cargas que yo le voy a poner, por el agua que puede haber, también puede haber esfuerzos cortantes. Y estos esfuerzos cortantes, si yo no los sé combinar, entonces también puede colapsar mi construcción. Entonces, voy a empezar a presentar. A ver si me entienden el concepto. Entonces, vamos a ver resistencia al esfuerzo cortante de suelos. ¿Ya me ven? Sí, maestra. Sí. Ok. Vamos a empezar entonces con las generalidades. Este capítulo se ocupa de la evaluación de los parámetros de la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. Los suelos fallan bajo una combinación de esfuerzo normal de compresión y esfuerzo cortante en el plano de falla. Es necesario evaluar el esfuerzo cortante en los suelos por el problema de estabilidad de los suelos. Sí, aquí pueden ver en esta figura que yo tengo mi construcción y que esta puede tener asentamientos hacia abajo, pero también puede tener nada más asentamientos de un lado. Y ese lado me va a provocar una fractura que me va a abrir casi la casa a la mitad. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado con eso.
¿Me le puedo cambiar? Sí, maestra. Ok. Sí, maestra. Entonces, yo tengo la evaluación de la resistencia al esfuerzo portante de los suelos. La evaluación incluye analizar los siguientes problemas. Inciso A, selección adecuada de los taludes para terraplenes y excavaciones, incluyendo los cortes en carreteras. B, determinación de la carga que un suelo puede resistir con cierta seguridad, incluyendo la carga de terraplenes, rellenos y diques imponen sobre el suelo de cimentación. Inciso C, determinación de la capacidad de soporte para zapatas y losas de cimentación. Inciso D, determinación de la resistencia al esfuerzo del corte desarrollado entre el suelo y pilote o cajón de cimentación. Disculpe, ¿podría regresar la diapositiva de atrás? Sí. Por favor? Ahora, la resistencia de los suelos al esfuerzo de corte. Los suelos se comportan bajo la acción de las cargas como materiales elásticos, que en algunos casos se producen deformaciones mayores que los normales, teniéndose que recurrir a cálculos que tengan en cuenta la plasticidad. Todos sabemos que un cuerpo elástico es aquel al que se le aplican las cargas y cuando cesan las cargas, el cuerpo recupera su estado inicial. Y en el estado plástico no. En el estado plástico pueden existir deformaciones irreversibles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo quito las cargas, la deformación va a permanecer. Por eso tenemos que recurrir aquí también o tomar en cuenta la plasticidad. Maestra, pero ahí cómo se toma pues la fuerza que es antes de la fuerza plástica. ¿Cómo se calcula o cómo lo...? Acuérdate que nosotros todos nos vamos a un laboratorio. Y en el laboratorio nosotros probamos todo a la ruptura. Ajá, O sea, tú no sabes qué resistencia tiene un concreto hasta que no lo truenas. así es. Entonces, ¿cómo voy a saber yo? Bueno, pues haciendo también pruebas de esfuerzo de cortante para ver cuánto aguanta y en qué momento yo tengo que tomar en cuenta la plasticidad. Entonces, prácticamente se podría analizar como el acero. Sí, todos los materiales se pueden analizar. Nada más que cada material, por decirlo de alguna forma, tiene sus propios análisis. Ajá. ¿Me podría regresar la diapositiva 5 rápido, por favor? ¿La cual? La número 5. Entonces, fíjense bien, si una muestra de suelo es sometida a un esfuerzo de corte, tiende a producir un desplazamiento. Este desplazamiento de las partículas entre sí se da en una parte de la masa de suelo
con respecto al resto de los mismos, que son contrarrestados precisamente en lo que llamamos nosotros resistencia al corte del suelo. Por ejemplo, aquí yo voy a tener mi caso 1. En mi caso 1 hay disgregamiento de las partículas. ¿Sí? Aquí lo pueden ver. En el caso 2, la masa se desliza a lo largo de ciertas líneas de ruptura. ¿Sí? Aquí la tienen ustedes. Se desliza esta parte o se desliza esta parte. Caso 3, la masa del suelo es plástica, lo que se denomina fluencia plástica. Es decir, yo tengo la misma probeta que tengo en todos los casos, pero aquí, ¿qué sucede? Que esto se achaparra y entonces surge esto que se llama fluencia. Vamos a definir lo que es la resistencia al corte. Y escriban, se define a la resistencia al corte o resistencia al esfuerzo cortante de un suelo. ¿No puedes repetir otra vez? Voy. Se define a la resistencia al corte o resistencia al esfuerzo cortante de un suelo como el valor máximo o límite de la resistencia al corte que se puede inducir dentro de su masa antes de que ceda. Entonces, ahora, la primera hipótesis en la resistencia al esfuerzo de corte de un suelo fue presentada por Coulomb en 1773 como la siguiente. S o tau es igual a C más sigma n tangente de phi. En donde S o tau es resistencia al corte del suelo en kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué pasó? ¿Puedes repetir eso que dijo maestra? Claro. S es igual a C más sigma n tangente de phi. Voy a decir qué significa cada cosa. S
o Tao, como nosotros lo vamos a estar manejando en ocasiones, es la resistencia al corte del suelo en kilogramos sobre centímetro cuadrado. C es la cohesión del suelo en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sigma N Maestra, perdón, es que no sé si se fue al internet o se me fue a mí, pero es igual a la cohesión del suelo en gramos sobre centímetro. kilogramos sobre centímetro cuadrado. Gracias. De nada. Sigma N es el esfuerzo normal en el plano de deslizamiento. ¿Sí? Es el ángulo de fricción interna del suelo. ¿Dijo pi? Phi. Acuérdate que tengo tangente de phi. Entonces, phi es el ángulo de fricción interna del suelo ¿Es el el ángulo cual- de fricción? Perdón. sí es el ángulo de fricción, es correcto. Es el ángulo de fricción interna del suelo, el cual se supone que es constante. ¿Listo? Entonces, Terzaghi, en 1925, hizo notar la necesidad de considerar el efecto de la presión de poros en la resistencia del suelo. Bosler, en 1937, utilizó los datos de laboratorio para verificar el uso de los parámetros en presiones efectivas y obtener la ecuación de la resistencia al corte Coulomb-Bosler. Ok, aquí como Terzaghi hizo la necesidad de considerar el efecto de la presión de poros en la resistencia del suelo, ¿qué significa esto? Él dice que todas las partículas que forman un suelo ejercen entre sí fuerzas atrayentes entre ellas y que existe una pequeña parte en la que hay agua
Acuérdense que no hay suelos totalmente secos. El suelo que nosotros encontramos en la naturaleza o el suelo natural contiene agua. Entonces, esa agua es precisamente la que nos va a formar la presión de poros. Entonces, dice que para que la fórmula de Coulomb sea cierta, nosotros tenemos que tomar en cuenta el efecto de la presión de poros y entonces las siglas que estamos usando para la fórmula de Coulomb se convierten en prima para hacerlos efectivos. Y entonces la teoría de Coulomb nos quedaría S igual a C' más sigma prima tangente de phi prima. ¿Sí? En donde C' es el valor efectivo cuando se usa sigma prima. Y phi prima es el ángulo efectivo de fricción interna obtenido usando sigma prima. Entonces, aquí está lo que más o menos decía Terzaghi. Hizo notar la necesidad de considerar el efecto de la presión de poros en la resistencia de suelo. La presión de poros consiste en la presión en el agua dentro de los poros del suelo. ¿Sí? Aquí tenemos el suelo, cómo se cubrió todo de agua y esto está empujando a las partículas. Tipos de rocas hay y todo eso. Pero eso ya lo viste tú en materiales de construcción. Bueno,